Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio que tenemos desde el Instituto de Estudios Judiciales, en el que vamos a llevar a cabo esta charla sobre la configuración internacional de los crímenes de género. Como otras charlas que pasaron y que van a venir también, forman parte de un convenio que el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte llevó a cabo con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, en España. Así que bueno, para el tema que toca hoy, como les decía, que el título de la charla de hoy es la configuración internacional de los crímenes de género, tenemos una especialista llamada Raquel Bañó Vicedo. Raquel, no sé si estás por acá ya. Mientras yo la voy presentando, Raquel es licenciada en Derecho y también en Ciencias Políticas. Se desempeña como profesora ayudante de doctor en el Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia y ha centrado su investigación en temas de género, seguridad, conflictos armados y derechos humanos. Tiene muchas investigaciones y publicaciones hechas en distintos centros internacionales. Ha colaborado activamente con varias organizaciones y entidades, tanto en España como en el extranjero. Así que agradecidos desde mi instituto de tenerla a ella. La verdad que su aporte es muy valioso para todos nosotros, así que te lo agradecemos, Raquel. Lo único que quiero recordar es que si alguna persona tuviese alguna cuestión que quisiera preguntar o comentar sobre lo que vamos a ir viendo hoy, que lo vaya escribiendo en el chat que tenemos acá al costadito, para que, bueno, cuando Raquel termine de conversar con nosotros, podamos ir viéndolo. Así que, bueno, sin nada más para decir, Raquel, te agradezco nuevamente por estar con nosotros hoy, y todo tuyo, este es tu espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes en horario español. A todos ustedes, es un enorme placer estar aquí. No sé, primero pregunto si se me escucha bien, supongo que sí, ¿no? Perfecto. Ahora procederé con la presentación. A ver, dejémoslo todo puesto y enseguida empezamos. Bien. Como decía, es un enorme placer colaborar con el Instituto de Estudios Judiciales y hacer estas sinergias también con mi propio instituto de investigación, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Y bueno, en estos momentos pues pretendo compartir con todos ustedes una serie de ideas acerca de una preocupación que yo tengo, que me acompañó durante toda mi etapa predoctoral. Hice la tesis doctoral en parte sobre estas cuestiones y no ha dejado de preocuparme desde entonces. Vamos a hablar hoy, o voy a tratar de presentar a grandes rasgos lo que es la configuración internacional de los llamados crímenes de género. A estos efectos, nada, un pequeño esquema dividido como en tres partes. En la primera parte es necesario partir, ¿no? De abordar lo que es el sesgo de género del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional que se aplica al ámbito de los conflictos armados, y aquí la primera labor, ¿no? Cada vez que se integra el género, es un ejercicio de deconstrucción, de construir todo lo que hemos aprendido también del derecho internacional humanitario, insertar la perspectiva de género, y esto nos ayuda a verlo con otros lentes, ¿no? con otra visión. Que subraya parte de que, bueno, no es un derecho neutral, no es un derecho imparcial, ¿no? Hay un marcado eje androcéntrico detrás, y bueno, de esto me encargaré de hablar a continuación. Empezaremos por ahí, deconstruyendo lo que hemos aprendido como categorías universales, como esta rama del derecho internacional humanitario que bueno, beneficia a los civiles, y ahora veremos. Por tanto, ese será el punto de partida. A continuación, en una segunda parte de la exposición, traeré al debate, ¿no?, lo que es propiamente la aportación
sobre todo jurisprudencial, esa jurisprudencia riquísima que hacen los llamados tribunales penales internacionales ad hoc, a partir de las experiencias de dos conflictos de los años 90, el de Yugoslavia y el de Ruanda. Es la primera experiencia internacional penal para enjuiciar unos determinados tipos de crímenes, ahora veremos cuáles, que ya integran postulados de género, y en último abordaremos cuál ha sido la aportación de la Corte Penal Internacional, ya un tribunal que nace con vocación universal y que integra toda una serie en su propio estatuto, el Estatuto de Roma, una primera formulación en la esfera internacional de los crímenes de género. Partiendo de esta estructura, y como les decía, lo primero es hacer este ejercicio previo. Cada vez que se analizan cuestiones de género es aconsejable y absolutamente necesario deconstruir todo lo que hemos aprendido. El género, bueno, el derecho, mejor dicho, también tiene género, tiene un género determinado. Y esto pues hace que se regulen unos aspectos, se subrayen unos intereses, se protejan unos bienes jurídicos y no otros, y por tanto también pues, del discurso hegemónico pues, hay exclusiones que tienen que salir a la luz, ser reconocidas, ser enfocadas y ser reinterpretadas, que esto es lo que harán con posterioridad los tribunales, primero los ad hoc y luego la Corte Penal Internacional. Vamos a empezar por aquí. Propongo una relectura del derecho internacional humanitario. El punto de partida, sin duda, para hablar de crímenes internacionales de género es el impacto diferenciado que los conflictos armados ocasionan sobre hombres y mujeres. Bueno, aquí tienen el cuadro de Guernica, por todos conocido, ¿no? Habla ya pues, del sufrimiento. En este impacto diferenciado, como digo, si vemos cualquier conflicto armado actual, ¿no? O cualquier situación de violencia, de inestabilidad, porque ahora hay crisis también, no propiamente conflictos armados, sí que vemos que en el centro, ¿no? La población civil es la que más sufre, con especial relevancia las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres. Esto se debe pues, a las características, a cómo ha mutado y está mutando el escenario conflictual, que es nuestro punto de partida. Por poner algunos ejemplos, porque bueno, todos no me caben en la presentación, pero hablamos ya de violencia cíclica. En algunos contextos es imposible discernir cuándo empieza propiamente un conflicto armado y cuándo acaba, sino que se reproduce esta violencia. Hay una asimetría total entre los actores enfrentados en muchos lugares. Ya no se trata solamente de los ejércitos, de la concepción clásica de conflicto armado, que serían las guerras, ¿no? Las guerras. Con los ejércitos ahora hay toda una serie de actores que se involucran también en la contienda. Bueno, estos múltiples actores pueden ser desde entidades públicas, ¿no? Como los distintos ejércitos, como otra serie de mercenarios, empresas privadas y de seguridad, que añade complejidad, ¿no? Contratistas, miembros de ONGs, las misiones de paz de Naciones Unidas o de la Unión Europea o de la organización de referencia que sean OTA desplegadas sobre el terreno. Esto hace que los roles de género que están en esta situación se acentúen, ¿no? Se diversifican, y en el centro siempre tenemos las mujeres. Además, si a esto le añadimos las nuevas tecnologías en el uso de armamento, con estos drones, pues la verdad es que el escenario de partida se complica para lo que ahora veremos, que es para aplicar el derecho de guerra tradicional, que está muy acotado, muy enfocado a la época de su nacimiento, nadie puede ocultar esta razón de ser. Estamos en 1949 cuando se positiviza de algún modo el llamado Derecho de Ginebra, que es una parte del derecho internacional humanitario. Entonces tenemos un escenario de partida bastante convulso, con un elemento común, casi siempre, la violencia sexual como elemento transversal. Es propio de todos los conflictos armados, en época de barbarie,
de falta de Estado de Derecho, de desestructuración, pues la impunidad es la norma que impera sobre el terreno y es muy fácil cometer todo tipo de atrocidades. Violencia sexual, y lo dejo ya de entrada en este ejercicio de desconstrucción que estamos haciendo, que no solo afecta a las mujeres, también en muchos escenarios afecta a hombres. Y ahora veremos también cómo se ha utilizado y cómo los tribunales han recogido estas experiencias. No es algo, obviamente afecta a las mujeres en su gran mayoría y a casi todas en estos escenarios desestructurados, pero es algo que no está al margen tampoco del género, al contrario. Ya veremos su empleo para cometer los mismos fines que tiene, que es de alguna manera pues dignificar, ¿no? Quitarle la dignidad humana a una persona, es una forma de tortura, etcétera, etcétera. Por tanto, violencia sexual como elemento común a todos los conflictos armados de la actualidad y a situaciones de inestabilidad también. Y bueno, cuando hablamos de crímenes internacionales, obviamente tenemos que acotar las categorías de análisis a lo que son llamados, ¿no?, los crímenes que afectan al núcleo duro de los derechos humanos, a la dignidad humana, a esto que hay que proteger, ¿no? Porque la comunidad internacional se ha puesto, hay un consenso de decir, bueno, si es que si no protegemos esto, si permitimos ya el genocidio, si permitimos los crímenes de guerra, si permitimos los crímenes de lesa humanidad, en realidad esto no se puede sostener. Por tanto, son los peores crímenes. En última instancia se ha sumado también el de agresión, que ha costado más de tipificar, porque no se ponían de acuerdo los propios estados, pero bueno, hablamos de esto, hablamos de crímenes internacionales de estas categorías que son muy antiguas. A lo largo de la historia reciente, no nos vamos a remontar a siglos pasados, ¿no? El siglo pasado, la punición de estos crímenes, hay que hacer algo, la comunidad internacional toma conciencia sobre todo después de lo que sucede tras la Segunda Guerra Mundial. Lo que allí aconteció en la Europa central por el régimen nazi fue de tal magnitud que propició por primera vez un consenso. El consenso era: no podemos dejar esto impune, no podemos dejar que los autores de esta barbarie puedan descansar y puedan vivir con normalidad. Es entonces cuando por primera vez tenemos las experiencias que desde el punto de vista del derecho penal internacional son experiencias muy controvertidas. En los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, que posiblemente sean menos conocidos, pero juzgan parte de los mismos crímenes. Digo controvertidos porque, como bien saben, pues no había una tipicidad, no estaba escrito en ninguna parte que no se podían cometer estos crímenes, es decir, los tribunales, que son tribunales de tipo militar, conculcan muchas de las reglas básicas que ahora conocemos de los principios elementales del derecho penal. Aún así, en esta balanza lo que primó fue erradicar la impunidad. Esto no podía quedar impune como sociedad, como comunidad internacional. Era imposible pues que se saldaran pues, con normalidad, ¿no? este episodio tan traumático. En los tribunales de Nuremberg y Tokio es curioso porque siempre cuando se presenta en retrospectiva, ¿no?, los crímenes internacionales, y obviamente pues, son dos de los antecedentes que hay que traer a colación, pero en cambio es significativa la ausencia de cualquier referencia a la perspectiva de género. Esto se explica fácilmente por el contexto, al igual que vamos a explicar también por el contexto de su época el derecho internacional humanitario. Estamos tras la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues las cuestiones de género no se tenían en cuenta todavía, era al revés, ¿no? La violencia en los conflictos armados o en las situaciones
de barbaries humanitarias, pues se consideraba en realidad como un elemento connatural o consustancial, era lo normal, ¿eh? Nadie vislumbraba que ahí había una violación, además múltiple, de los derechos humanos de las personas. Digo esto porque es muy significativo, tanto en Nuremberg como en Tokio omiten totalmente planteamientos de género, acorde a su época, ¿eh? Hay que saber también contextualizar. El de Tokio es todavía más significativo, dado el fenómeno mundial que todos conocerán de las comfort women, ¿no? Las mujeres consoladoras que fueron reclutadas por el ejército japonés imperial con fines de explotación sexual. Son los primeros casos de esclavitud sexual, de reclutamiento de mujeres para servir a las tropas japonesas. Y bueno, todavía hoy buscan justicia estas mujeres, han conseguido un tímido perdón de Japón hace 2 años, pero bueno, esto no es nada teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes que sufrieron, ¿eh? Esto ha quedado impune, tanto en Nuremberg como en Tokio, ¿eh? También se podría analizar aquí el nazismo desde perspectiva de género y obviamente no solo se reconduce al sufrimiento, obviamente, al sufrimiento judío, sino que entran otras categorías, otras minorías que tendrían que tenerse muy en cuenta, ¿no? Eso fueron las mujeres, los gitanos, etcétera, los gays, lesbianas, transexuales, etcétera, etcétera. Dejamos Nuremberg y Tokio como antecedente y nos centramos ya así en lo que será la evolución, ¿eh? Primero los ADO, Tribunal Penal Internacional de ex-Yugoslavia y de Ruanda, tribunales creados a propósito para el caso concreto de estos conflictos, y luego pasaremos a Corte Penal Internacional. En este contexto de Segunda Guerra Mundial es cuando también tenemos las primeras formulaciones del derecho internacional humanitario, ¿eh? El conjunto de normas que por razones humanitarias no es que aparezca después de la Segunda Guerra Mundial, al revés, el derecho consuetudinario humanitario venía proponiéndose, ¿no? El llamado derecho de la Haya trataba de limitar los medios y métodos de hacer la guerra, para que no fuera tan indigno, ¿no? Poniendo limitaciones, por ejemplo, pero lo que se llama el derecho de Ginebra, que es lo que me interesa a mí, porque es el que realmente protege a las personas, y ahí es donde encontramos pues, un anclaje para realmente proteger también, insertar el género dentro de estos planteamientos. Por tanto, nos vamos a centrar dentro del derecho internacional humanitario en deconstruir el derecho de Ginebra. Derecho de la Haya omite cualquier tipo de limitación. Por tanto, si aplicamos los lentes de género a este corpus jurídico, podemos observar fácilmente toda una serie de limitaciones. En primer lugar, limitaciones de tipo práctico. No podemos desconocer, ya lo he dicho antes, que estas convenciones se aprobaron en 1949 con 2 protocolos adicionales del 77, Mucho ha llovido desde entonces. El escenario operacional, los conflictos armados han mutado, se han transformado casi por completo. Esto hace que muchas de sus disposiciones actualmente tengan difícil encaje práctico, operativo, realmente. Y ahora pasaré a exponerlas con brevedad. Y otras limitaciones que podríamos catalogar como limitaciones de género propiamente. Vamos con las primeras. De entrada, ya saben, supongo que saben ustedes, ¿no? El derecho internacional humanitario opera sobre una división muy, muy clásica, acorde también con los intereses de la guerra. ¿Cuál era el estereotipo de la época? El modelo era el conflicto armado de carácter internacional entre 2 estados. Ese era el prototipo de conflicto armado que había en la guerra. Está muy en mente, ¿no? Lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial. De manera que al operar sobre esta distinción, por un lado, se da una protección específica a los conflictos armados internacionales que reciben la mayor protección posible, y en cambio, los conflictos que hoy podríamos calificar de internos, el derecho internacional humanitario habla de conflictos armados no internacionales entre un grupo armado y un Estado, o entre distintos grupos armados que tienen que estar organizados dentro de un Estado, recibirían menos protección. De hecho, reciben
tanta menos protección que solo le es de aplicación a los conflictos armados no internacionales. Atención, son los que hoy en día más extendidos están, son de este tipo, pues solo reciben de protección el artículo 3 común de las 4 convenciones de Ginebra. Discúlpame, sí. Fernando te habla, perdón por la interrupción. Creo que no está pasando el power, creo que vos estás pasando las filminas y nosotros nos quedamos en la de inicio con el dibujito. ¡Ostras! Uy, ¿ahora? ¿Lo ven ahora? Yo sigo. Igual, si querés, deja de compartirlo y volverlo a compartir. Ahí. Ahí está, bien, perfecto. ya lo ves. Estamos Perfecto. viendo Derecho Internacional Humanitario, limitaciones prácticas y limitaciones de género. Estamos allí. Vale, si comparto pantalla completa no lo ven, ¿verdad? A ver, probemos. ¿Ahora? ¿Lo ven? No. No, bueno, pero veámoslo como antes lo ponías, que está muy bien también. Ahí Lo vemos ven. la persecución de los crímenes internacionales, la lucha contra la impunidad. Es todo lo que he estado explicando, no se preocupen. Hasta ahora, ¿vale? Estábamos en limitaciones prácticas, gracias por avisar, ¿eh? De todos modos. Estaba por hecho que me estaban siguiendo. Lo que decía, a los conflictos, al prototipo de conflicto de hoy en día, que son los conflictos armados internos, pues hay menos protección en esta norma, en estas normas, ¿eh? Otra limitación práctica es que si tenemos en cuenta que solo se aplican a los estados y a los grupos armados de la oposición que hayan ratificado la normativa, esto deja fuera, a priori, a muchos de los actores que hoy en día participan en combate, ya sean empresas privadas de seguridad, incluso los contratistas de la ONU que tienen un código de conducta, etcétera, etcétera. Les resulta de aplicación, pero no es vinculante del todo, ¿eh? Deja fuera a muchos de los actores que hoy en día están en este escenario. Además, hay otro problema, y es que los conflictos armados actuales, lo he dicho al principio, hay un continuum de violencias, ¿no? En muchos casos no se sabe muy bien cuándo empiezan, cuándo acaban. Esto estaba pensado para que hubiera una declaración de guerra y un armisticio al final, ¿no? Y funcionaba por esta lógica. Esto ya no sucede en la práctica y nos encontramos con que el derecho internacional humanitario deja de aplicarse estrictamente cuando finaliza un conflicto armado. Esto a día de hoy pues plantea muchos problemas, porque claro, en muchos contextos no se sabe, en contextos de inestabilidad, pues no se sabría propiamente discernir en qué momento estamos y si resulta o no de aplicación. Hay otras limitaciones prácticas, como es el principio de distinción. Hay que distinguir en todo momento y lugar los objetivos militares de los civiles. Claro, hoy en día con las nuevas tecnologías, con el uso de armas automáticas, autónomas, drones, etcétera, pues este principio de distinción se complica. Ya no hay tampoco un campo de batalla y acotado, ¿no? Sino que ahora cada vez más vemos que los objetivos civiles, escuelas, atentados a hospitales, atentados a mercados, pues están cada vez más extendidos y esto también limita su operatividad. Y la limitación principal son la falta de mecanismos efectivos de coacción. Tengamos en cuenta que entre las violaciones graves de los convenios de Ginebra, estas violaciones graves solo se aplican a los conflictos armados internacionales. Por tanto, la gran mayoría de situaciones que acontecen a día de hoy dentro de los estados no tendrían este catálogo de infracciones graves. Y esto es interesante por lo siguiente, porque las infracciones graves están protegidas por jurisdicción universal. Todos los estados tienen la obligación de perseguir y punir estas conductas. Esto a día de hoy, lo que ven en la diapositiva, además no aparece entre las infracciones graves la violencia sexual en ningún momento, pues inhabilita también su operatividad. En resumen sería esto, ¿no? Tenemos los conflictos armados internacionales de un lado con un catálogo de infracciones graves que dan lugar a jurisdicción universal, por tanto máxima protección, pero el problema es que hoy en día tenemos más el segundo escenario. Estamos ante incluso escenarios de inestabilidad que no estallan
ni siquiera en un conflicto armado, y nos vemos con qué aplicamos ahí. ¿Se puede aplicar realmente el derecho internacional humanitario? En este artículo 3 común y en el protocolo segundo, que son los que resultan de aplicación, solo un artículo de las 4 convenciones de Ginebra, hay una serie de conductas prohibidas, pero no tienen sanción penal. No tienen sanción penal y este sería el problema. Para que se hagan una idea, este es el artículo 3 común, que ya lo conocerán, se prohíben en cualquier, son cláusulas muy generales, ¿no? Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Hay que aplicar los mínimos de humanidad, de dignidad de la persona, etcétera, etcétera, sin distinción. Pero bueno, a la hora de la verdad, en materia de género, pues por esta vía, por la vía de la ejecutoriedad de este corpus jurídico, pues tenemos bastantes limitaciones. De otro lado, encontramos una serie también de limitaciones de género. Limitaciones de género, porque no quiero que se me malinterprete, que podemos ver ahora. En la época es que ni se concebían que esto fuera discriminatorio, o que esta tipificación legal pudiera incurrir, ¿no?, en algún error. Fíjense en cómo los convenios de Ginebra se refieren a lo que podrían ser, ¿no?, crímenes de género. Tenemos formulaciones de esta índole, ¿no? Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor, y en particular contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor. Pudor, honor, pudor, honor. El pudor no es una categoría jurídica. Siempre hay un estereotipo de mujer que no se puede mancillar, ¿no? Es la mujer, bueno, que no se profana, es este tipo de concepción la subyacente, ¿no? Como que las mujeres no son sujetos activos, son sujetos dignos de protección, son objetos dignos de protección y hay que conservar su castidad, preservar el honor, que no es el de ellas, es el de los hombres, que es, con esa violación pues mancillas el honor de los hombres o de la comunidad. Y fijémonos también, se tratará a las mujeres con todas las consideraciones debidas a su sexo. Son unos enunciados, esto lo vemos ahora, trufados de estereotipos de género. También una concepción de la mujer siempre en sentido muy estereotipado, porque encaje con el de la época. Las mujeres necesitan protección, son seres vulnerables. La parte de víctima, que obviamente en la gran mayoría de los conflictos armados es así, pero bueno, encontramos en cambio, por ejemplo, para las mujeres combatientes es que ni siquiera se concibe esta realidad. Aparece de manera difuminada. ¿Qué pasa si una mujer es combatiente? No es víctima. ¿Qué estatuto del prisionero se le tiene que aplicar? Y tampoco encontramos pues, legislación de género, normas adecuadas para regular estas distintas observaciones. Lo peor de todo es que la violencia sexual no aparece como infracción grave. No es una conducta prohibida, pero que queda sin sanción penal. Además del lenguaje inapropiado, que hoy en día es inapropiado, por lo que he dicho, la mujer se concibe más en términos de protección que de prohibición y siempre, casi siempre se utiliza, ¿no?, mujer y madre, van juntas. Se protege a las mujeres en calidad de madre, solo se resalta como esa vertiente de la feminidad especialmente. Por tanto, bueno, lo he dicho al principio, es fruto de su época, estamos en el 49, yo siempre lo explico cuando lo explico en clase, pero si tenemos en cuenta, ¿no?, siempre se cita la CEDAW, ¿no?, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, ¿no?, como la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres. Ni siquiera la CEDAW, el tratado vinculante, que es un tratado vinculante que se aprueba en el 79, ni siquiera la CEDAW contempla todavía la violencia como causa específica de violación. Es uno de los olvidos más significativos. De hecho, la violencia sexual no irrumpe en la agenda política propiamente dicha y gracias a la presión que hacen, porque aquí esto no surge de la nada, surge de la presión que hacen los movimientos de mujeres, el feminismo organizado, transnacional,
con sus distintas conferencias internacionales y consigue situar en la agenda estas cuestiones, pero en los años 90, hace nada realmente, ¿eh? Esto es lo que voy a tratar de exponer justo a continuación. Hace falta asistir a dos catástrofes encadenadas, lo que sucedió, lo que aconteció en la guerra de Yugoslavia y en el genocidio de Ruanda, que actúan aquí como catalizadores, como detonantes. La comunidad internacional traza una línea a partir de estos conflictos y dice, bueno, ¿qué tenemos para proteger a las mujeres? Ya hemos visto a grandes rasgos las propias limitaciones que tiene el derecho internacional humanitario. No hay posibilidad de punir, de castigar estos crímenes. No hay ni siquiera una enumeración de crímenes dentro del derecho internacional humanitario. ¿Qué ocurre en la época de los 90? Primero en Yugoslavia, una guerra sangrienta, cruel, donde las mujeres son sistemáticamente violadas, masacradas, hay todo tipo de atrocidades, las más inimaginables posibles. Las podemos conocer hoy gracias al esfuerzo que hacen los tribunales, de los que voy a hablar a continuación, y por un elemento significativo, que a veces pues, nos pasa, no atendemos a este tipo de cuestiones. En la guerra de Yugoslavia es la primera vez que con carácter mayoritario participan mujeres como corresponsales de guerra. No sé si será por eso, pero yo, en mi opinión, tiene mucho que ver cómo relatan las historias. Y empiezan a decir que esto no es normal, esto no es una consecuencia natural, ¿no? En medio de la barbarie, pues es normal que violen, es normal que cometan todo tipo de crímenes, ¿no? Contra las mujeres. Y empiezan a denunciarlo. Gracias a eso, no sé si se acordarán, pero el conflicto de Yugoslavia tuvo una repercusión amplísima en los medios de comunicación, precisamente por eso, por el tipo de crímenes allí cometidos. A partir de esta irrupción mediática, que es necesaria, sumada a la presión que estaban haciendo los movimientos feministas por situar en la agenda estas cuestiones y sobre todo integrar algo tan básico, una discriminación tan elemental como es la violencia sexual. No estaba todavía recogida en ningún instrumento internacional. De hecho, se recoge por primera vez en este contexto, en la Declaración para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en los años 90. Ese es el primer granito que recoge por primera vez el tema de la violencia sexual. En paralelo, ¿qué hace la ONU frente a estas barbaries? Son consecutivas. De hecho, la ONU incluso está sobre el terreno en Ruanda y es incapaz de predecir lo que va a acontecer, que es un genocidio atroz. En cuestión de 9 meses mueren millones de personas, son exterminados, además con unos métodos muy, muy arcaicos, muy primarios. Y como Naciones Unidas no ha podido hacer nada para evitar sendas barbaries, pues lo que hace es apostar a posteriori para que no queden impunes. Lo que allí acontece, que ha dado la vuelta al mundo, no debe quedar impune. Entonces, la solución que se plantea es crear 2 tribunales penales internacionales. Son los llamados tribunales ad hoc. Se crean por una resolución del Consejo de Seguridad. Es algo inaudito. Ya lo digo ahora, esto va a ser la historia de las primeras veces. ¿Y qué hacen estos tribunales? ¿Qué van a juzgar si no hay normativa? No hay normativa. Pasa lo mismo que pasó en Nuremberg o en Tokio. ¿Qué aplicamos? ¿Qué aplicamos? Podemos aplicar el derecho internacional humanitario, pero ya hemos visto que es muy limitado. Entonces, lo que se hace aquí es crear estas instituciones, dotarlas de un estatuto. El estatuto crea los 2 tribunales y en ese estatuto estará la tipificación de los crímenes. En ese estatuto, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la violencia sexual, al fin, en los años 90, estamos en los años 90, se consigue postular como un crimen de guerra. Es normal que se ha utilizado como crimen de guerra. Vamos a ver qué proponen estos tribunales penales ad hoc. Vamos a empezar por el primero, el de la ex-Yugoslavia. Estos 2 tribunales van a permitir reinterpretar el derecho internacional humanitario. Lo hacen de un modo muy inteligente, insertando en sus respectivos estatutos los crímenes a perseguir.
si atendemos al estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, vemos allí, ¿no? Tiene jurisdicción sobre las violaciones graves de los convenios de Ginebra, particularmente en materia de género no nos sirven porque ya hemos visto que no incluyen ningún tipo de violencia sexual. Violación de las leyes y los usos de la guerra, ahí ya estamos abriendo la puerta al derecho consuetudinario, y esto ya pues alberga esperanzas de que puedan ser incluidos pues determinados tipos de crímenes, el genocidio y los crímenes contra la humanidad. En cada caso, hay unas definiciones concretas de qué se espera en cada subtipo de crimen, pues se insertan pues, los condicionantes que tienen que cumplir. El que a nosotros nos interesa, sobre todo, es la calificación que hacen de los crímenes de lesa humanidad. Aquí es donde por primera vez en la historia aparece recogida la violación como arma de guerra, la violación como crimen internacional. Tengamos en cuenta, esto es lo que posibilita el Tribunal de la ex Yugoslavia en relación al derecho internacional humanitario, que no preveía pues, ninguna medida para punir la violación, la violencia sexual. La violación es la forma más común, ¿no? de violencia sexual. Entonces ya tenemos un tipo penal, el de crimen de lesa humanidad. También en genocidio encontramos algunas formulaciones, pero el que nos interesa es este, el de la violación, que aparezca ahí ya en pantalla, ¿no? Como podéis ver. El tema de la violación a nosotros nos interesa, ¿no? Esta formulación dentro de los crímenes de lesa humanidad. En este sentido se produce el primer avance, permite reinterpretar el derecho internacional humanitario añadiendo esta consideración. La jurisprudencia es riquísima, no sé si alguno de los casos más destacados, más mediáticos incluso, casi todos estos, es la primera vez que se consigue también punir pues, a un ex líder político, al máximo ex líder político serbo-bosnio, al expresidente de Serbia. La justicia penal internacional posibilita esta vía, con independencia de la cadena de mando, si hay que ir a la cúspide, a quien ha dado la orden de cometer un genocidio, de cometer un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, no hay ningún problema en estos estatutos. Por tanto, rompemos ahí también algo que había quedado vedado, ¿no? Porque normalmente está este tipo de líderes, de presidentes de gobierno, presidentes de Estado, cúpula militar, ¿no? Están muy protegidos por la inmunidad, a veces diplomática, ¿no? Y no permiten enjuiciarlos en otros estados. Se rompe ya por primera vez esto, es decir, el muro de la impunidad se va perforando poco a poco y nada, la jurisprudencia que hay es riquísima. Les recomiendo encarecidamente que vean un documental que emite la propia Corte, un poco para que vean toda la serie de barbaridades que allí se juzgan sobre mujeres y hombres. El Tribunal de la antigua ex Yugoslavia, lo pueden encontrar fácilmente en YouTube. El Tribunal de la antigua ex Yugoslavia por primera vez castiga también las violaciones a hombres, la tortura utilizando métodos de crímenes de género también, porque son crímenes de género, aberraciones, auténticas aberraciones, y las castiga y las consigue pues incriminar, ¿no? Gracias a este estatuto, no solo de mujeres, que sí, que son la gran mayoría y se sienten restauradas de algún modo, los crímenes que acontecieron, la matanza de Srebrenica, bueno, el genocidio directamente, etcétera, etcétera, pero este documental concretamente, que sigue muy de cerca los trabajos del tribunal, los casos que se juzgaron, cómo el tribunal permitió también que las víctimas testificaran protegiendo sus derechos, porque obviamente una víctima que tiene que testificar ante un tribunal, esto produce una revictimización y hay toda una serie de medidas destinadas a evitar esta doble victimización que se adoptan en estos foros. Lo mismo respecto al Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En este caso, en Ruanda lo que acontece, Hutus contra Tutsi, realmente incluso la radio
de Ruanda jugó un papel destacado para cometer genocidio, es una etnia contra la otra y lo que se persigue es la aniquilación completa. Es una masacre en toda regla, habrán visto 1000 documentales, 1000 películas que se pueden rescatar. La ONU interviene tarde y mal porque no consigue detener estas atrocidades y hace lo mismo, crea otro tribunal para evitar la impunidad. En este tribunal encontramos en su estatuto que puede perseguir crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y con atención, y esto es lo que nos interesa, violaciones del artículo 3 común a los convenios de Ginebra y al protocolo adicional segundo. De esta manera, poniendo en el estatuto, abrimos la vía a las violaciones que se cometen en los conflictos armados de carácter no internacional. Por ejemplo, en Ruanda, no era un conflicto interestatal, era un conflicto interno y, bueno, de este modo tan inteligente, en realidad, pues el Tribunal para Ruanda consigue que se criminalicen determinados tipos de conductas. Son famosísimas sus proclamaciones acerca del genocidio, cómo se configura esta figura. No solo es genocidio el hecho de cometerlo, sino de pensarlo, de ayudar, de instigar al genocidio, la tentativa de genocidio, la complicidad con el genocidio, que hasta ese momento permite también que evolucione el tipo penal del genocidio. En los crímenes de lesa humanidad se mantiene la innovación que había propiciado el Tribunal para la ex Yugoslavia y este artículo 3 común que abre la vía para aplicar el derecho internacional humanitario a estas realidades, como la ruandesa, las que sucedan a partir de ahora. De hecho, la jurisprudencia es una de las más citadas y recitadas porque es un anclaje que permite a los juristas realmente evitar que estas atrocidades queden impunes. Entre los casos destacables conocerán el caso Akayesu, es una condena por genocidio, en muchos casos en Ruanda y en Yugoslavia se recurre a la violación como arma de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Pues para realmente causar un mal, infligir un mal a la etnia contraria, ¿no? Pues si embarazamos a una mujer de la etnia contraria, ya estamos sembrando una semilla de discordia, etcétera, etcétera. Los cuerpos de las mujeres pasan a ser campos de batalla, tanto en Yugoslavia como en Ruanda. Es la primera vez que la violencia sexual se juzga como acto de genocidio y de ahí que sea una sentencia paradigmática. Estás utilizando la violación para cometer genocidio, es decir, para aniquilar total o parcialmente a un grupo, en este caso étnico, como sucedió en Ruanda. Es un caso paradigmático, además, el caso Akayesu, él era alcalde de la localidad de Taba, no participó directamente en el genocidio, pero no adoptó ningún tipo de medida, estando él detentando el poder en ese entonces, para evitarlo. Entonces, bueno, pues se pone esta conducta, esta cooperación, esta instigación al genocidio, pasiva, aunque sea pasiva, con medidas conducentes a evitar que se produjeran nacimientos dentro del otro grupo, del grupo contrario. Entonces, la violencia como arma de guerra. Indudablemente, y pasamos ya al punto 3 y final, las aportaciones que realizan sendos tribunales y sobre todo la interesante jurisprudencia que nos dejan para perfilar los crímenes de género. De hecho, hay toda una serie de doctrina, ¿no?, de literatura acerca de cómo se perfila realmente el crimen de violación, qué se puede considerar violación o no, y hay varias teorías, todas beben de esta jurisprudencia. Por tanto, para un jurista, yo pienso que es fundamental, absolutamente necesario conocer esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia viene a concurrir en el Estatuto de Roma. Nos vamos ya a 1998, se firma este Estatuto de Roma y nace de ahí, se crea la Corte Penal Internacional. Es el primer tribunal con carácter
propiamente universal, con vocación universal, ya no queda circunscrito a determinados contextos. La Corte Penal Internacional nace con esta vocación internacional y esta Corte, heredera de los dos tribunales anteriores, los llamados tribunales ad hoc, consigue situar en la esfera internacional pues una serie de crímenes. Entre ellos vamos a encontrar los crímenes de género, tal cual están configurados en el propio Estatuto de Roma. Obviamente, este tribunal opera por el principio de complementariedad. Primero serán los estados partes en ese tratado los que tengan que castigar, perseguir y enjuiciar a los responsables, y en su defecto, si esos estados no lo hacen, bueno, pues será ya la Corte la que pueda intervenir. La Corte, ya sabéis, hoy en día tiene una crisis de identidad y, bueno, de credibilidad en muchos aspectos y está sujeta pues, a muchas críticas también. Ahora entraremos también a valorar pues, parte de estas críticas detractoras de la Corte, pero nadie puede negarle, lo he dicho antes, la historia de las primeras veces, ser el primer tribunal que nace con vocación universal y además hacerlo de este modo, por mucho que opere el principio de complementariedad, por mucho que para que sea de aplicación su jurisdicción tengas que ratificar su estatuto, que obviamente esa es una limitación fundamental, básicamente porque los estados más poderosos, ¿no? Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera, Rusia, China, no han conseguido ni ratificarán el estatuto de la Corte, pero bueno, tenemos gracias a esto un tribunal con jurisdicción universal donde se regulan y se configuran y se perfeccionan, ¿no? Esas figuras que habíamos visto en otros tribunales, como los ad hoc, ya en los juicios de Nuremberg y también de Tokio, ¿no? El crimen de genocidio, cómo se perfecciona, cómo va funcionando, los crímenes de lesa humanidad, un listado exhaustivísimo, de hecho, prácticamente no cabe en una diapositiva, cuando estos crímenes se cometan como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil y además con conocimiento de dicho ataque, ya sea asesinato, ya sea exterminio, ya sea esclavitud, ya sea deportación, ya sea etcétera, etcétera. A los efectos que a nosotros nos interesan, están los crímenes de género. Los crímenes de género resultan transversales a estas dos categorías, a la de crímenes de lesa humanidad y a la de crímenes de guerra. Si veis aquí en los crímenes de lesa humanidad, están en la letra G, violación, esclavitud sexual, no teníamos un crimen, un tipo penal de esclavitud sexual. Sí que lo teníamos de prostitución forzada y al derecho internacional humanitario hacía una breve referencia. No teníamos un crimen de embarazo forzado, no se punía tampoco la esterilización forzada utilizada en tantos contextos. Pienso ahora en Guatemala, pero hay muchísimos otros ejemplos donde se ha utilizado y se viene utilizando la esterilización forzada de mujeres. Incluso una cláusula general, otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Estos crímenes de género que aparecen por primera vez con características tan específicas en función de si son cometidos como un ataque generalizado sistemático contra una población civil, serán crímenes de lesa humanidad y con conocimiento de ese ataque, y si son cometidos en el marco de una guerra, serán los crímenes de guerra. Aquí los podemos ver, los crímenes de guerra. En esta calificación ya se permite ampliamente aplicar el derecho internacional humanitario. Fijaros bien, en el punto A pone infracciones graves de los convenios de Ginebra. Ahora está más claro porque, bueno, básicamente el derecho internacional humanitario se quedaba con una mención y decía, hay jurisdicción universal sobre ese listado, pero no teníamos algo tan claro, tan concreto como lo que aparece ahora. Pero, además de estas infracciones graves, pues otras violaciones graves de las leyes y costumbres de la guerra, esto abre la puerta al derecho internacional consuetudinario, ¿no? Y bueno, en definitiva, incluso explícitamente se dice, para el caso que estemos ante un conflicto armado que no sea de índole internacional, tenemos también protección.
Es decir, de este modo se complementa todo el articulado anterior. Incluso en los crímenes de guerra existe una cláusula general abierta, ¿no? De decir, bueno, y no contentos, fíjense bien cómo es el tipo legal, el tipo jurídico de los crímenes de guerra, es extensísimo. Y además acaba con una cláusula general abriendo también, es decir, bueno, cualquier acto de gravedad comparable, esto también se tiene que punir, porque aquí el objetivo es acabar con la impunidad. A los efectos que a nosotros nos interesan ahora están los crímenes de género. El crimen de agresión tardó más en configurarse porque los propios estados no se ponen de acuerdo. Ya saben, esto ha llevado pues, sus más y sus menos. Es un debate que sigue vigente. Teóricamente entra en vigor el 17 de julio después de varias conferencias de revisión del Estatuto de Kampala, pero bueno, que siempre suscitaban pues, tensiones porque no se ponen de acuerdo. Esta es un poco la calificación de estos crímenes, la tipificación, perdón, de lo que serían los crímenes de agresión, pero bueno, nos centraremos brevemente en los crímenes de género para destacar esta historia, completar esta historia de las primeras veces que estamos viendo. Novedades aquí. Pues la diversidad de crímenes, ya no nos circunscribimos únicamente a la violación. Es que la violencia sexual, siempre que hablamos de violencia sexual hablamos en mayúscula y hablamos de 1000 modos de cometer esta violencia. No únicamente tiene que ser una violación, puede ser pues, esclavitud sexual, puede adquirir la forma de prostitución forzada, puede adquirir la forma de embarazo forzado. Sepan también, bueno, que estas categorías a veces plantean problemas porque no se ve dónde están muy bien, por ejemplo, cómo distinguir un embarazo forzado de lo que podría ser genocidio incluso aplicado o tortura, ¿no? O esterilización forzada, pero la verdad es que por lo menos lo tenemos. Esto está dando pie, esta disposición, esta serie de disposiciones. Acuérdense que son tanto crímenes de lesa humanidad como crímenes de guerra y operan tanto para conflictos armados internacionales como para conflictos armados no internacionales. Es decir, se aplican en todo tiempo y lugar. Incluso aparece reflejado ahí la persecución por motivos de género. Persecución por motivos de género. Esto, en la crisis de refugiados tan grande que estamos viendo, podría ser considerado una causa. Ya saben que tampoco la Convención de Ginebra del 51 del Estatuto de Refugiado deja fuera al género como característica para obtener el asilo. Aquí ya hay persecución, claro que sí, hay persecución y mucha gente que tiene que sufrir, tiene que salir de su país porque es perseguido por su orientación sexual, por su orientación de género y bueno, aquí incluso adquiere la categoría de crimen internacional. De nuevo, una cláusula abierta por si nos dejamos algo que pueda abrir la puerta a enjuiciar cualquier otro tipo de barbaridad comparable, de entidad comparable. Y bueno, el avance es considerable, como pueden ver, tenemos ya esa calificación. Además, estos crímenes no prescriben, los crímenes internacionales no prescriben, por tanto pueden ser objeto de punición en cualquier momento, no están sujetos a prescripción y bueno, se refuerzan las garantías jurídicas de acabar con la impunidad. Otra de las ventajas es que se ahonda en la responsabilidad penal individual, poder ir a la persona concreta que ha pensado, facilitado, ha encubierto este tipo de crímenes, con independencia, que es otra, no hay inmunidad, aquí no opera la inmunidad, ni la inmunidad de Estado, ni la inmunidad diplomática. Teóricamente cualquier persona puede ser juzgada por estos crímenes, no se puede invocar la inmunidad
como exculpatoria, como causa exculpatoria de la responsabilidad penal. Y también es indiferente la improcedencia de cargo oficial. Da igual que uno sea jefe de gobierno, jefe de Estado, máximo líder del ejército terrestre, etcétera, etcétera. Improcedencia total del cargo. Y además la responsabilidad de los superiores por todas las atrocidades que cometen sus subordinados. Esto también, bueno, pues esta omisión se pune. También, si omitimos, ¿no?, la ayuda o consentimos que pasen estas atrocidades estando bajo el mando de una persona concreta, esto se va a punir. Son toda la serie de posibilidades que nos ofrece el propio Estatuto de Roma. Entre la jurisprudencia más relevante, porque hay muchísima ya que podría ser traída a colación, casi todas tienen que ver, pues, innegablemente con temas y crímenes de género, podíamos, por ejemplo, citar la última sentencia, el conocido Terminator del Congo. Fue declarado culpable al final de 18 cargos, todos ellos incluían ataques contra civiles, violación y esclavitud sexual, y además esclavitud sexual con agravante infantil. Al final fue condenado a 30 años de cárcel. Esto nos conduce a una última reflexión y con ello acabo. He dicho antes, esto es la historia de las primeras veces. Indudablemente no está todo el camino, queda mucho camino por recorrer para que esto realmente llegue a funcionar, sea implementado, asumido, castigado y perseguido por todos los estados. Ahí la voluntad estatal es determinante. Hay muchas críticas que hoy en día disputan, ¿no? Está la viabilidad propia, el propio funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, que los estados poderosos no formen parte de su estatuto, que no exista la posibilidad de recurrir directamente a la Corte por parte de las víctimas, que el Consejo de Seguridad, ya ven cómo funciona el Consejo de Seguridad, ¿no?, con su poder de veto pueda suspender cualquier investigación, la tardanza en definir el crimen de agresión, la irretroactividad. La Corte Penal Internacional solo opera desde que entra en vigor el Estatuto de Roma, 2002, y una crítica que no se va, es imposible bueno, escudar esta crítica, que es la africanización del tribunal. Casi todos los casos recientes tienen que ver con países de África. Pues obviamente no es la panacea, pero es que antes no teníamos nada, no teníamos nada, el sistema es imperfecto, es lo único que hemos conseguido, fruto del consenso internacional, dar con esta calificación de crímenes de género. No es la panacea, tiene muchísimas limitaciones, pero en estos casos, aunque sean casos paradigmáticos, aunque luego ya vemos qué barato en realidad sale cometer un genocidio, cometer un crimen de lesa humanidad, cometer varios crímenes de lesa humanidad. Esta condena es elevada. Hay otras, sí, pueden consultarlas, 14 años, 12 años de prisión, 15 años de prisión, con todo tipo de lujos en La Haya, pero bueno, es lo que tenemos, hay que aferrarse a ello, porque si no, es que no tendríamos nada, y cualquier esto acaba, cualquier paso en la lucha contra la impunidad en este tipo de situaciones, pues debe ser aplaudido y bienvenido. Claro que no tenemos un sistema perfecto, pero debemos aspirar a él, ¿no? Si permitimos que se sigan cometiendo este tipo de crímenes, pues la humanidad en su conjunto, pues la verdad es que no sé dónde vamos a parar. Muchísimas gracias por su atención y ahora quedo a su disposición para cualquier duda, cuestión, debate que quieran plantear. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Raquel, por tus palabras. La verdad, súper interesante. Quería comentarles a todos que mientras hablaba, en el chat les pegué el link al documental que les nombró Raquel. Así que si quieren pueden verlo ahí. Teníamos un aporte de Raquel Fernández, que también nombraba el tema durante la dictadura militar que sufrió en Argentina en los años 70, el tema de las violaciones de las mujeres y apropiaciones de los niños que estaban por nacer y que fueron nacidos en cautiverio, ¿verdad? Como para sumar
aspecto más local, ¿no? De nuestra historia reciente. Tuvimos ese aporte interesante. Bueno, la verdad ha sido súper interesante, Raquel. Te agradecemos principalmente, además, que has estado en horas ya de la noche, desde allá. Es de noche ya. Está bueno esto de que estamos lejos, pero bueno, en estos momentos también nos sentimos un poquito más cerca y eso nos permite tener tu aporte allá desde España, desde Valencia, donde estás vos. Así que, bueno, vamos a terminar por hoy. Agradecemos la presencia de todos y en especial a vos, Raquel. Un abrazo enorme y muchas gracias. Acá tenemos a Raquel que está comentando algo. Acá Raquel nos habla de la legislación de los 70 en Argentina. Ella hizo la observación respecto del secuestro, violación y el secuestro de los hijos en la dictadura militar, que ella nos comenta que, bueno, que en ese momento la legislación no tenía en cuenta al género, ¿no? Eso no. De hecho, en España estoy ahora mismo trabajando también sobre esa cuestión, porque también nosotros tenemos nuestra propia historia de sustracción de menores organizada por la dictadura franquista. Es gravísimo. A diferencia de ustedes, no hemos conseguido todavía cercenar el muro de la impunidad. Aquí ustedes, por ejemplo, pudieron juzgar, ¿no?, a los líderes, a Videla, hacer todo un proceso, ¿no?, de reparación colectiva, también no solo en juicio, sino con otras medidas. También la presión ahí de las madres de la Plaza de Mayo, claro. cómo actuaron, ¿no?, como catalizadoras de toda la protesta. Aquí estamos apenas por nuestra propia historia y nuestro propio modelo de transición, estamos justo empezando ahora. De hecho, acaba de aprobarse lo que sería una ley de memoria histórica, ahora reformulada, ya teníamos una anterior, y se están tramitando ahora mismo. Estoy participando también en este proceso, la Ley Nacional de Niños Robados. Aquí son muchísimos los niños, entre ellos mi madre. Es un tema que me toca directamente, que me afecta directamente, y estoy orientando justo ahora la investigación hacia ese contexto, porque, bueno, la impunidad es flagrante en este caso, no ha habido reparación de ningún tipo, apenas se empieza a analizar desde perspectiva de género, también viendo el tratamiento de las pobres mujeres en prisión, ¿no?, durante la dictadura, porque aquí no únicamente fue la guerra, es que fueron más de 40 años de dictadura, ¿no? Y eso pues dio lugar a consolidar unas estructuras que están inmersas dentro del propio Estado. No podemos ver. Entonces, luchar contra eso pues lleva su tiempo, pero ahí estamos. Ojalá hacer el mismo proceso que ustedes, y realmente estamos también girando los ojos a Naciones Unidas, porque cuesta mucho cercenar estas estructuras, ¿no? Este proceso de transición donde no hubo una ruptura, sino que hubo una transición, ¿no?, directamente del día de la mañana se pasó de una dictadura a una democracia, pues claro que tiene ahí sus inconvenientes en este sector. Bueno, nuevamente agradecerte y saludarte y a seguir cuidándonos todos y todas. Sí. Y bueno, será hasta la próxima, tanto para Raquel como para todos quienes presenciaron hoy. Los saludamos y bueno, nos vemos pronto, esperemos. Placer. Bueno, un saludo para todos y todas. Adiós.